Título: Proyecto Umbral, Capítulo 1. El Consejo en las sombras. Nadie sabía de su existencia, y si lo sabían, ya no estaban vivos para contarlo. Los llamaban el Consejo del Umbral. No tenían rostros, solo máscaras. No tenían nombres. Solo códigos: Alfa, Sombra, Novus, Spectra, Seraph, Golem y Vanta. Cada uno representaba un continente, una ideología, una potencia oculta detrás del telón de la historia. No eran presidentes, ni dictadores, ni reyes visibles. Eran los titiriteros detrás del caos mundial, escondidos tras corporaciones, bancos, religiones, ejércitos y medios. Esa noche, en una sala sellada bajo el Polo Sur, en una instalación que no aparecía en ningún satélite, se reunieron en torno a una mesa hexagonal que proyectaba hologramas de todos los países. La inteligencia artificial que los asistía, Aeon, les mostraba en tiempo real una cifra aterradora. Población humana, 9.9 mil millones. Recursos restantes, 24 años. Ecosistema, colapso progresivo. Probabilidad de supervivencia global, 11%. La voz mecánica pero suave de Aeon resonó. Hemos alcanzado el umbral. La humanidad es una plaga que se autoalimenta de destrucción. El planeta no sobrevivirá otro siglo. Iniciando protocolo 0, confirmación del Consejo requerida. Alfa, con una máscara de marfil y oro, fue el primero en hablar. Su voz sonaba como la de un monje antiguo. El protocolo 0 es lo que evitamos durante décadas. Pero toda advertencia fue ignorada. Se votó 1000 veces por soluciones sostenibles. Y 1000 veces fuimos silenciados. El mundo solo reacciona al caos. Spectra, la única voz femenina, con una máscara de cristal negro, asintió con frialdad. No es genocidio. Es equilibrio. No somos monstruos. Somos jardineros, podando antes de que la planta muera por exceso de ramas. Novus, con su tono sarcástico y su máscara de cobre, rió. Llamémoslo por lo que es, una limpieza. Vamos a quemar las malas hierbas. Pero hagámoslo como lo haría un mago, con humo, espejos y terror. El plan tenía 7 fases. Cada una cuidadosamente diseñada, cada paso calculado para parecer natural. Un apocalipsis simulado. Una guerra sin bandos definidos. Un caos donde nadie sabría que fue provocado. Fase 1. Ruido sutil. Se empezarían a infiltrar noticias contradictorias en los medios. Pandemias controladas, variantes de virus liberadas en zonas estratégicas. Las vacunas dividirían a la población. Las redes sociales serían manipuladas para crear tribus digitales enfrentadas. El mundo se fragmentaría sin disparar una sola bala. Fase 2. Oscuridad informativa. Cortes de comunicación global, fallos falsos en satélites, apagones eléctricos dirigidos, bloqueos de Internet por razones técnicas. El aislamiento haría que cada país creyera que el resto ya había caído. El miedo haría el resto. Fase 3. Escasez simulada. Se cortarían rutas marítimas, sabotajes sutiles a cultivos, desaparición accidental de reservas. Las economías entrarían en pánico. El hambre llevaría al saqueo. Y el saqueo al colapso del orden. Fase 4. Confrontación inducida. Se sembrarían rumores de ataques entre potencias. Satélites mostrarían misiles inexistentes. Se iniciaría una guerra que nadie comenzó realmente, pero todos creyeron verdadera. Fase 5. Disolución. Los gobiernos caerían por dentro. Las poblaciones exigirían líderes fuertes. Aparecerían figuras controladas por el Consejo, que prometerían salvación mientras reducían la población a cambio de recursos. Fase 6. Purga. Silenciosa liberación de una cepa modificada del virus Omega. No era contagioso por aire, solo por sangre. Se propagaría a través de conflictos, de heridas, de canibalismo desesperado. El virus solo mataría a quienes tuvieran un gen específico, el gen de reproducción descontrolada. Una selección genética disfrazada de tragedia. Natural. Fase 7. El renacer del orden. Los sobrevivientes serían seleccionados por IA. Solo los más resilientes, los más adaptables, los que no dependieran de estructuras modernas. El nuevo mundo sería rural, descentralizado y equilibrado.
El consejo regresaría en forma de guía, no de gobierno. Los dioses silenciosos de una nueva humanidad. Cuando Aeon pidió la confirmación, todos colocaron sus manos en el escáner. Una luz roja iluminó sus rostros bajo las máscaras. La decisión se selló con una sola palabra: aprobado. Nadie lloró. Nadie tembló. Ellos no eran hombres ni mujeres. Eran ideas con rostro, y el fin del mundo acababa de empezar. Capítulo 2. El murmullo del fin. La fase 1 no comenzó con una explosión. Comenzó con una tos. Ciudad de Sao Paulo, Brasil. 5:03 am en el Hospital Municipal de Vila Mariana, la doctora Livia Ortega, neumóloga con 20 años de servicio, se despertó con el sonido de su localizador chillando en rojo. Una alerta sanitaria de nivel inusual. Casos respiratorios severos con neumonía atípica. Urgent. ¿Otra vez dengue? Murmuró mientras se ponía los zapatos al revés, pero no era dengue. Y no era gripe. Cuando llegó a urgencias, había 14 pacientes conectados a oxígeno. Todos varones jóvenes, de entre 20 y 30 años. Deportistas, sin enfermedades previas. Algunos ya estaban inconscientes. La radiografía mostraba un patrón extraño. Los pulmones no estaban colapsando, estaban endureciéndose. Esto no es normal, dijo Livia a su colega. Es como si el tejido se convirtiera en vidrio. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en Nigeria, un pequeño canal local transmitía una noticia insólita. Más de 400 vacas habían muerto repentinamente en Kano. Los campesinos aseguraban que el agua del río había cambiado de color. En Japón, se viralizaba un vídeo en el que un hombre en el metro de Tokio convulsionaba en el suelo mientras su nariz sangraba a chorros. Se dijo que era una nueva droga sintética. Un escándalo más. Los usuarios solo comentaban: qué miedo, pero wow, qué efectos especiales. Todo parecía desconectado. Pero no lo estaba. 03:00 p.m. Reunión en el Museo de Historia Natural de Berlín. Entrada secreta del Consejo del Umbral. La infección ha sido liberada en los reservorios biológicos clave, informó la voz de Alfa desde la penumbra. Nadie sabrá que es la misma cepa. Su comportamiento cambia según el clima, la genética y el idioma. Perfecto. ¿Y los medios? Pregunto Golem, representando a Eurasia. Controlados. Una variante del virus será conocida como influenza lambda, otra como síndrome respiratorio de Lagos. Diferentes nombres, mismos efectos. La confusión será el arma, Spectra añadió. Las teorías conspirativas ya están siendo sembradas. Vacunas chinas, manipulación genética occidental, laboratorios africanos ilegales. Todos se culparán entre sí. El odio hará el resto. Londres, Reino Unido. 9:14 de la mañana, Universidad de Cambridge. Evelyn Carter, estudiante de biotecnología, revisaba su bandeja de correo cuando vio un mail marcado como confidencial. Era de su hermano, un informático que trabajaba para una de las empresas de inteligencia cibernética más grandes de Europa. Evie, si estás leyendo esto, es porque algo raro está pasando. El tráfico de datos médicos se ha multiplicado por 100. Pero nadie lo está reportando. Todo está siendo desviado a servidores sin nombre. Sospecho que alguien está ocultando una pandemia. Whitehead, no confíes en nada. Ni en mí si desaparezco. Una semana después, su hermano fue encontrado muerto en su departamento, con un supuesto fallo cardíaco. Evelyn no lo creyó. New York, Estados Unidos, redacción de Global Vox News. 11:37 am. Zane Miller, periodista de investigación. Trabajaba en un reportaje sobre el regreso de las pandemias cuando su editor le pidió que lo cambiara todo. Muy alarmista. Zane. ¿Quieres que nos quiten el patrocinio de Pharmacore? Hazlo más esperanzador. ¿Esperanzador? ¿Con muertos en 5 países distintos? Zane, hazlo. O no vuelvas mañana. Esa noche, Zane subió el informe real a una red paralela, bajo el seudónimo de Mirror Ghost. El archivo se titulaba El virus de los 7 rostros. Duró 3 horas online antes de que la página fuera eliminada. Pero alguien lo descargó. Alguien al otro lado del mundo, Moscú, Rusia.
Departamento oculto de comunicación cuántica. 12 horas en una sala sin ventanas, un grupo de hackers financiados por el Consejo del Umbral trabajaba en insertar virus silenciosos en los servidores del mundo. En 72 horas, las búsquedas de síntomas serán bloqueadas. Las redes médicas estarán saturadas. La inteligencia artificial clasificará los síntomas como ansiedad colectiva. Y la gente se enfrentará sola al miedo, dijo uno de ellos mientras tecleaba. Día 5 del inicio de fase 1, el mundo aún respiraba. Pero con tos, en los noticieros. Un presentador sonreía. Y ahora, una noticia que genera preocupación pero no pánico. Un pequeño brote de una variante respiratoria ha sido identificado en Brasil. Las autoridades aseguran que no es grave y está bajo control. En la misma pantalla, un ticker inferior informaba. Estados Unidos refuerza frontera por temor a bioterrorismo. China acusa a laboratorios extranjeros de fuga biológica. Rusia exige reunión urgente en la ONU. Japón cierra aeropuertos. Australia declara cuarentena voluntaria. Nadie lo entendía. Todos tenían miedo, y eso era exactamente lo que el Consejo había planeado, 7 días desde la activación. Livia Ortega había perdido a 5 pacientes. Evelyn Carter comenzó a cruzar datos del correo de su hermano. Zane cambió de identidad y comenzó a viajar por Sudamérica con lo que sabía. Y, sin saberlo, esos 3 nombres se volverían el corazón de la resistencia. Si es que sobrevivían a la fase 2, capítulo 3, el hombre del búnker primera parte Montañas Rocosas, Canadá. 2.456 metros sobre el nivel del mar. El viento azotaba la entrada rocosa como si el propio mundo gritara advertencias. Pero Elías Morgan, de 47 años, no escuchaba al viento. Escuchaba las interferencias en su radio de onda corta, las vibraciones en las líneas eléctricas subterráneas, los silencios entre los pings de los satélites. Vivía solo. Y llevaba preparándose 12 años para ese momento. Es militar. Ex-programmer. Ex-ciudadano del mundo moderno. Durante una década, lo habían llamado loco, paranoico, conspiranoico. En su canal de vídeos, ahora oculto y repleto de cifrados, hablaba sobre geoingeniería, vacunas modificadas, colapsos económicos inducidos. Control masivo por chips neuronales y gobiernos títeres. No me importa que se rían, le había dicho una vez a su perro Duque, un labrador viejo que ya no escuchaba bien. Se van a tragar la risa con lágrimas cuando los postes de luz dejen de encenderse, y ahora, eso parecía estar ocurriendo. La cabaña de Elías estaba reforzada con placas de acero y fibra de carbono. Tenía un generador eólico, energía solar, pozos de agua purificada, una granja hidropónica subterránea, cámaras de vigilancia infrarroja y, lo más importante, un búnker de cuarentena hermético, conectado por un túnel de 30 metros. En su interior, tenía raciones para 15 años, 4 armas automáticas, 2 computadoras desconectadas de la red global y un servidor local con más de 120 TB de archivos clasificados que había recolectado en la dark web. Ya va a empezar. Lo siento en los huesos, murmuró mientras giraba una perilla de su radio sintonizando las frecuencias militares. Está en curso la activación, sector 7. Cortar comunicación civil, simulacro, la señal se perdió. Luego, otra. Código 9R Alpha. Protocolo de interrupción total autorizado. Mantener protocolo de oscuridad. No responder a transmisiones no validadas. Un zumbido agudo comenzó a llenar las frecuencias. Silencio. Luego estática, la radio murió. Elías parpadeó. Luego se levantó de golpe, revisando el monitor de sus paneles satelitales. Las imágenes dejaron de actualizarse. Una a una, las transmisiones de satélites públicos cayeron. Google Maps dejó de cargar. Twitter mostró error de servidor. La señal de su teléfono satelital, una reliquia carísima, desapareció como si alguien lo hubiera apagado desde el cielo. Elías respiró hondo. Fase 2. Oscurecer al enemigo. Corrió hasta su escritorio y encendió su servidor aislado. Activó su software de rastreo de patrones de redes. Más de 40 países habían desaparecido del tráfico global. Silencio, nada de bancos. Nada de correos. Nada de
Noticias, el mundo no estaba apagado. Estaba siendo silenciado, lo sabía. Gritó Elías con los ojos desorbitados. Lo sabía desde el día 1, Duque ladró por instinto, aunque no entendía nada. Su amo sacó una libreta vieja, de tapas negras, donde tenía escrito su protocolo personal, 1. Confirmar aislamiento global visto blanco grueso 2. Activar cierre total de la cabaña visto blanco grueso 3. Preparar mensaje de emergencia codificado 4. Rastrear otras fuentes autónomas 5. Esperar contacto de alguien más al llegar al punto 3, Elías se detuvo. ¿A quién iba a enviarlo, si no había a quién alcanzar? El satélite estaba caído. Las redes estaban muertas. ¿Los países estaban mudos, por primera vez en mucho tiempo? Elías sintió miedo, no porque estuviera solo, sino porque alguien, en algún lugar, había apagado el planeta con un solo clic, si lo hicieron. Es porque ya están listos para lo que viene después. Lentamente, caminó hacia la puerta del túnel que llevaba al búnker subterráneo. La abrió, entró con Duque y la cerró detrás de él, girando 6 cerraduras manuales. Luego activó el sello electromagnético. Desde dentro del búnker, miró las pantallas internas mientras las luces bajaban a rojo de emergencia. El mundo allá afuera había caído en un silencio total, y el fin, verdaderamente, acababa de comenzar. Capítulo 3. El hombre del búnker parte 2. La oscuridad que cayó del cielo. Elías se sentó frente a su consola con una taza de café frío en la mano, observando las pantallas de su sistema local. Cada una mostraba los rastros de lo que alguna vez fue un mundo hiperconectado, pero ya no quedaba nada. La fase 2 había comenzado. Y Elías, el loco de la montaña, era el único que lo reconocía por lo que era, una cortina digital de humo, el equivalente moderno de apagar las luces antes de ejecutar una matanza. Globo terráqueo que muestra Europa y África. Corte de comunicaciones globales. Primero, los satélites, los canales de comunicación geoestacionarios, en su mayoría controlados por 5 corporaciones bajo la influencia del Consejo del Umbral, fueron silenciados con un virus llamado Hecho Dust. Invisible. Indetectable. Un comando dormido activado desde una señal falsa de prueba. En menos de 16 segundos, la Tierra perdió el 92% de sus comunicaciones civiles. Elías lo vio en vivo. Todos los satélites de la franja 3A apagados. Eso incluye comunicaciones bancarias, GPS, telecomunicaciones. Carajo, tecleó frenéticamente. Esto no es un accidente. Es una ejecución programada. Los pocos satélites militares seguían activos, pero en frecuencia codificada. Inaccesibles para civiles. Inútiles para el mundo real. Paisaje urbano. Apagones selectivos. Cámaras que vigilaban las ciudades comenzaron a transmitir imágenes fijas. En Nueva York, un apagón paralizó el metro. En París, todas las señales de semáforo se pusieron en rojo al mismo tiempo. Tokio reportó un fallo masivo en los servidores gubernamentales. Las líneas de emergencia dejaron de responder. Nadie podía pedir ayuda. Nadie sabía si era el único sin red o si el mundo entero estaba igual. En una pantalla secundaria, Elías vio las últimas imágenes satelitales antes de la caída: aviones detenidos en pistas, camiones de carga abandonados en la autopista. Gente corriendo en estaciones, mirando sus teléfonos sin señal, como si se hubieran quedado ciegos de repente. Pantalla de ordenador. Falsificación y censura digital. Luego vino el reemplazo de contenido. Los servidores espejo del Consejo activaron réplicas falsas de sitios populares, cargando versiones desactualizadas o manipuladas de las páginas web más consultadas. En redes sociales, todo parecía normal. Pero cada nuevo post era simulado. Cada persona, comentando, era una IA. Han reemplazado la conversación global con títeres, dijo Elías. Están creando una burbuja donde la gente cree que todavía hay conexión, cuando ya solo hablan con robots. El servidor que mostraba foros de conspiraciones comenzó a repetir los mismos 5 comentarios en cada hilo. No pasa nada, solo es un error. La red se va a restablecer pronto. Es culpa del gobierno enemigo, seguro. No entres en pánico. Confía en las autoridades. Todas firmadas con nombres distintos.
Todos escritos a la misma hora, son como tranquilizantes para la masa, murmuró. Los van a mantener dopados con esperanza falsa hasta que sea demasiado tarde. Ojo, ruido, paranoia y aislamiento. Elías intentó activar su vieja estación de radio de onda corta, buscando señales humanas. Pero todo lo que obtuvo fue ruido, y una voz que se repetía en un ciclo sin fin, en distintos idiomas. Estamos trabajando para resolver los inconvenientes de red. No intente abandonar su área. Confíe en su gobierno local. ¿Quién diablos dice eso desde una radio abierta? Preguntó en voz alta. Nadie normal. Esto está automatizado. Global. Una red de mensajes preprogramados para mantener el control antes de que cunda el pánico real. Entonces escuchó algo distinto, un clic, un pitido y luego una voz muy baja. Rasposa. Real, si estás escuchando esto, no estás loco. No estás solo. Soy Echo 9. Este mensaje se transmite desde un nodo físico oculto. La fase 2 hectáreas iniciado. Vienen por las líneas físicas ahora. Repito, vienen por los cables. Busca la Tierra Rota. El mensaje se cortó, Elías se quedó congelado. Hecho 9, otro como yo, miró a Duque, que lo observaba moviendo la cola. No. Estamos solos, chico. Mientras el planeta se sumía en un silencio digital, las personas en las ciudades comenzaban a desesperarse. Sin acceso a cuentas, sin información, sin poder llamar a familiares, empezaban a suponer que el enemigo era el vecino, o el otro país, o su propio gobierno, y eso era justo lo que el Consejo quería. El mundo ya no podía comunicarse. Y cuando un mundo no puede hablar, solo puede gritar. Continuará. Capítulo 4. El silencio grita Ciudad de México. Día 2 de la fase 2. El cielo sobre la ciudad amaneció gris, pero no por nubes. Era humo. La primera explosión ocurrió a las 5:12 de la madrugada. Un transformador en Iztapalapa estalló por sobrecarga, dejando sin luz a más de 800.000 personas. Lo que en otras circunstancias hubiera sido una emergencia solucionable, ahora era solo el primer dominó en caer. La red de celulares colapsó a las 6:01. Las pantallas de los teléfonos mostraban un simple mensaje. Sin servicio. Red no disponible. Los noticieros locales repetían una y otra vez el mismo bucle. Una presentadora con rostro rígido decía que la situación estaba bajo control, pero en las calles nadie podía ver patrullas, ni ambulancias, ni líneas de auxilio abiertas. Marta Calderón, de 33 años, madre soltera y vendedora ambulante, intentó contactar a su hermana en Ecatepec, pero su celular no marcaba. Salió a la calle, y lo primero que vio fue una fila de más de 100 personas frente a una farmacia cerrada. ¿Qué está pasando?, preguntó. Una mujer con una bebé en brazos le respondió con voz temblorosa. Dicen que hay un virus, pero que lo están ocultando. Otros dicen que es guerra, que Estados Unidos atacó China, que estamos desconectados porque bloquearon Internet para evitar la histeria. Pero si no sabemos nada, ¿cómo vamos a saber qué hacer? Nadie lo sabía. En los supermercados, los estantes de agua, papel higiénico, arroz y enlatados fueron barridos en las primeras horas. Las tarjetas dejaron de funcionar. El efectivo se volvió oro. Las tiendas pequeñas comenzaron a cerrar con miedo a los saqueos. En la alcaldía Cuauhtémoc, un grupo de jóvenes comenzó a gritar que todo era un reset mundial, y que el gobierno había vendido a México a corporaciones globales. Otros aseguraban que todo era por una vacuna experimental que había liberado una infección. En minutos, la paranoia encendió la pólvora. Una señora fue linchada porque alguien dijo que la vieron toser sin cubrebocas. Un pastor evangélico reunió a más de 300 personas en la calle afirmando que era el juicio final. Los vendedores